日本代表がチュニジアに4対0で快勝した裏で、現地メキシコでは不思議な光景が広がっていた。開催国メキシコの人たちが、まるで自分の国のように日本を応援していたんだよな。日本のゴールに歓声を上げ、日本の勝利を一緒に喜び、街では日本人サポーターと現地の人たちが一緒に盛り上がる。普通に考えたら、チュニジア対日本の試合だ。でもなぜかメキシコの空気は、かなり日本寄りだった。なぜメキシコの人たちはここまで日本を応援してくれるのか。今回はその現地リアクションと理由を深掘りしていく。皆さんこんにちは。海外の反応をお届けするダルマテレビだ。このチャンネルでは日本に驚き、日本に感動し、時には日本にのを焼かれた外国人たちの反応を紹介している。今回のテーマはワールドカップ日本代表。チュニジア戦の快勝そのものもすごいんだけど、今回注目したいのは試合を見ていたメキシコの人たちの反応だ。ではまず、現地がどれだけ日本を応援していたのか見ていこう。Nuestra amiga es mexicana de corazón, pero apoyando a Japón. ¿Cómo así? Sí, claro, me gusta mucho la cultura japonesa, mucho por cómo viven, cómo se interactúan con otras personas. Porque tienen unas buenas participaciones en el Mundial, en este último partido se vio la garra que le pueden poner a cada partido, entonces vamos con todo con Japón. Porque siento que aquí en México la cultura japonesa tiene un alto impacto. Y no solamente en lo futbolístico, todo lo cultural, México siempre ha abrazado esa cultura. Japón. ¿Por qué apoyar a Japón? No sé, me gusta mucho su cultura y la verdad ayer conocimos a algunos y son a toda madre. Son a toda, entonces como que nos identificamos con ellos. Ellos se identifican con nosotros, se sentían mexicanos ayer, mucho tequila. Bueno, todos somos millennial y crecimos con Dragon Ball, Sailor Moon, entonces pues agradecer un poquito a Japón por lo que nos dieron. Sí, claro. ¿Cuál es tu pronóstico? Pues yo creo que 2-0 favor a Japón. 見てもらった通りメキシコ国民全体が日本を応援してる。理由の一つにアニメ文化があるみたいだ。アニメが好きすぎて電車でドラゴンボールの歌を大熱唱し始めるメキシコ人もいたみたいだ。街中が日本コールで埋め尽くされるメキシコ。この熱狂ぶりに代表の森保監督も感謝を伝えたみたいだ。Director técnico japonés agradece a los mexicanos. Y es que después de su victoria contra Túnez salió a dar las siguientes declaraciones en conferencia de prensa. Hoy en Monterrey, muchos japoneses vinieron a apoyarnos y quiero agradecer puntualmente no solo a ellos, sino que también había muchos mexicanos que apoyaron a Japón. Mientras no nos enfrentemos a México, espero que los japoneses sigan recibiendo ese apoyo histórico por parte de los mexicanos. Esas fueron sus palabras del director técnico japonés, que sin lugar a dudas, México ha sido un gran anfitrión y hace sentir como en su casa a cualquier país del mundo. Pero con Japón específicamente se ha construido una hermandad entre naciones muy particular. ここまで応援してくれるメキシコ人に感謝した森保監督もさすがだよな。日本人として誇りに思う。この声援はピッチでプレーする選手にも届いていた。チュニジア戦で2ゴールを決めた上田選手のコメントだ。これだけ日本から遠い環境でもうほぼスタジアムも青一色で自分たちがホームかのようにプレーできたっていうのは今日の結果に大きく影響していると思いますし、それとやっぱり青いユニフォームを着てるのが日本人だけじゃないっていうのは今僕らがヨーロッパだったり日本代表としても結果を残せているっていうことの表れでもあり、日本っていう国がリスペクトされているという部分でもあると思うので、自分たちがもっと応援してもらえるようなヨーロッパだったりもっとトップのチームにこう勝てると信じてもらえるようなチームになっていけたらいいなと思います。ここでメキシコが日本を応援する理由の根源を深掘る。話はなんと400年前に遡るみたいだ。わかりやすく解説してくれてる兄ちゃんを見てみよう。 La relación de amistad entre México y Japón. El primer contacto que se hizo entre México y Japón sucedió el 30 de septiembre de 1609, cuando una embarcación de la Nueva España salió de Filipinas e iba de regreso hacia la Nueva España.
Se llamaba el Galeón de San Francisco, que naufragó y llegaron a las costas de Japón. En esa época en Japón estaba gobernada por el shogunato de Tokugawa Ieyasu, pero al ver de que necesitaban ayuda, les dieron un nuevo barco para que pudieran regresar a su lugar de destino. Un año después, en 1610, Hasekura Tsunenaga, junto con 60 samuráis y 130 comerciantes, llegaron a las costas de Acapulco, y es ahí cuando empezó toda la relación comercial entre Japón y México. Después se formó el Congreso de la PEC, y es ahí cuando Japón y México tuvieron mucha más relación económica, política, social, cultural, etc. 日本とメキシコは距離で見ればかなり離れている。でもアニメや漫画、日本食、そしてお互いを大事にする空気みたいなものを通してメキシコの人たちにとって日本は意外と身近な存在になっているんだよな。ただ日本が応援される理由は文化だけじゃない。現地の人たちが見ているのは試合の中身だけでもない。勝った後にどう振る舞うのか、使った場所をどう扱うのか、周りの人にどんな印象を残すのか、そういう部分まで含めて日本らしさとして伝わっている。では次は日本代表や日本サポーターがロッカールームやスタジアムをきれいにしたことについて語るメキシコ人の反応を見ていこう。Japón agradece a México y se gana los aplausos de los mexicanos. Pues después de concluir su goleada contra Túnez, los japoneses dejaron completamente limpio el vestuario y en un pizarrón pusieron la siguiente frase: muchas gracias. Pero no solamente fueron los seleccionados japoneses, sino, como ya es costumbre, de igual manera todos los aficionados de Japón se pusieron a limpiar el estadio después de que concluyera el partido. Tanto jugadores como aficionados teniendo una gran cultura. Culture, but it's like respect for everything, respect for the players, supporters, and also for the stadium. We are kind of honored to be here, so we don't want to make the mess and then leave it. So I think that's the reason why we're doing it. 選手含めサポーターまでの見掃除は本当に素晴らしいと思う。この行いに対して批判的な声もあるが、当たり前に誇っていいことだし、誇れる環境を維持していくのが今の日本人の課題かもな。そして現地メディアも清掃する日本人を取り上げ、日本人の民度や社会的意識を世界に発信してくれている。La afición japonesa ya pidió al gobierno de Nuevo León que por favor les faciliten 10,000 bolsas de basura. ¿Sí? El siguiente partido en Monterrey es Túnez contra Japón el sábado. Y la afición japonesa quiere las 10,000 bolsas de basura para dejar el estadio impecable cuando termine el partido. Recoger toda la basura que generen. Los aficionados japoneses se han vuelto famosos y admirados en distintas competencias internacionales por recoger la basura al terminar los grandes eventos. En la cultura japonesa esto no se considera altruismo ni servicio social, sino es lo esperable de una persona. Hay, digamos, una elegante presión social de que si usas un lugar público debes dejar el lugar mejor de como lo encontraste. Quien usa un espacio público tiene también la responsabilidad de mantenerlo. Así los educan desde niños. Por eso en Tokio casi no hay botes de basura en la calle. La inmensa mayoría de los ciudadanos carga con su propia bolsa de basura para guardar sus desechos del día y luego tirarlos ordenadamente en su casa. No saben la emoción de haber vivido Japón contra Túnez en Monterrey de la mano de Hyundai. Afuera estaba la afición japonesa que haciendo despapalle, regalando cositas, tomándose fotos y todo se sentía súper irreal. Y ahí sí, ustedes ya saben que me encanta el anime, amo Japón y el matcha, entonces sí, yo estaba feliz desde antes de entrar. Ya en el estadio pude ahora sí sentir lo que se venía para este partido. Ver a los Samurai Blue en vivo, de verdad un sueño cumplido. Y aparte, este partido era el número 1000 en la historia de la competencia. Ya en mi lugar, la vista es que estaba espectacular, Japón metió goles, el estadio explotaba y el show de luces del medio tiempo estuvo wow. De verdad, este partido nunca se me va a olvidar. Pues es algo más que fútbol, es tener amistades, es el convivir con gente de otro lado y a veces son cosas que no nos damos cuenta por enfocarnos simplemente en la competencia. Muy linda la convivencia con ellos. Estamos juntos en el comedor y pues la verdad es que así como nosotros a veces los recibimos de los partidos, ellos también. Entonces hubo esa gran convivencia y
pues la verdad es que sí ayuda, creo que ayuda el saber que pues es algo más que fútbol, es... 今回の反応を見ていると、日本代表がメキシコで応援された理由は、勝ったからだけじゃないんだよな。もちろん、チュニジア戦の勝利は本当に見事だった。でもメキシコの人たちは、日本の戦い方だけじゃなく、試合の後の振る舞いまで見てくれていた。最後まで走る選手たち、相手を尊重する姿勢、応援を楽しみながらも場所をきれいにして帰るサポーター、そしてロッカールームに感謝を残す日本代表。そういう一つ一つが日本という国の印象になっていくんだと思う。遠く離れたメキシコで日本のゴールに歓声が上がり、日本の勝利を自分たちのことのように喜んでくれる人たちがいる。これって普通にめちゃくちゃ嬉しいよな。サッカーを通して日本の良さがまた一つ世界に伝わったのかもしれない。みんなはメキシコの人たちが日本を応援してくれたことをどう思う？コメント欄で教えてくれ。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録もよろしく。それじゃあまた次の動画で会おう。